La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Hermanos amados, vamos a la palabra. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esta sí debe de ser una reflexión increíble. En el verso 13, capítulo 10, verso 13. Y el título, hermano, de esta reflexión es El amor de Dios transmitido a los niños. El amor de Dios transmitido a los niños. Capítulo 10. Capítulo 10. En el verso 13. Si lo tiene, dígame amén. Verso 13, como está escrita la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Tome su asiento, por favor. El amor de Dios transmitido a los niños necesita a un instrumento. El amor de Dios no puede ser transmitido solamente por el aire, solamente por obra de la casualidad. El amor de Dios tiene que ser transmitido a través de un maestro. Y en este caso no nos vamos a enfocar solamente en los maestros de escuela bíblica, sino también en los padres, que pocas veces nos vemos como maestros de nuestros hijos. Jesucristo está abordando un tema interesante y que golpea la cultura también, porque dentro de la cultura no solamente se marginaba a mendigos, a leprosos, a prostitutas o a personas con enfermedades que la ley los hacía que los excluyera. Los niños eran también un grupo que la sociedad no consideraba como importante en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque un niño no era pertinente para el desarrollo social, un niño no era pertinente para mejorar las condiciones de la comunidad, un niño simplemente era un niño. Pero ojo, porque nosotros vamos a ver que la participación social no era importante. Y cuando vemos a Jesucristo, se había convertido en un personaje que había sanado, que admiraba, que sorprendía, que la gente ya estaba colocando como alguien de admiración. Ya andaba con sus discípulos, ya tenía seguidores, entonces Jesucristo era del pueblo prácticamente. Cuando los discípulos ven de que hay gente que quiere acercar niños a Jesús, ¿quiénes lo impiden? Los discípulos. Interesante, quedémonos ahí. Cuando nosotros vemos el verso 13, dice el verso 13, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. El amor de Dios es necesario que se transmita a través de gente que en primer lugar conozca de Dios. El domingo anterior hablábamos, conocer a Dios parece que es parte del vulgo del cristiano. Yo conozco a Dios y parece que es algo que lo vivimos tan bien, pero a la hora en que el corazón debe mostrar la práctica de conocer a Dios, no damos evidencia. Conocer a Dios no solamente significa que yo diré que conozco a Dios. Conocer a Dios tiene que ver, por ejemplo, en lo que estamos hablando hoy, los padres. ¿Cómo usted y yo le transmitimos el amor de Dios a los niños? Hagamos una pequeña pregunta y una pequeña evaluación. ¿Cómo usted y yo corregimos a nuestros hijos? ¿O cómo un día, hermanos amados, los corregimos? ¿Acaso en nuestro hogar los corregimos, hermanos, dándole 20 cinchazos? ¿Tirándole qué? ¿La cuchara con la que estábamos haciendo la comida? Ahí están las secuelas de la infancia, ¿verdad? ¿De quién será esa voz? No alcancé a identificarla. ¿Cómo usted y yo transmitimos el amor de Dios? La transmisión
o el efecto de transmitir el amor de Dios requiere un corazón que también conozca a Dios. Cuando nosotros, hermanos amados, hablamos de Jesucristo en este momento, estamos observando que los discípulos probablemente estaban cuidando, estaban tratando de que al maestro no lo desesperaran, o estaban procurando probablemente de que ninguna persona extraña le hiciera daño. Pero a mí me llama la atención que el relato es puntual, en que los discípulos reprendían a quienes querían acercar niños. Esto no lo está dando como de una manera en que yo a través de una interpretación lo entienda. Dice, los discípulos estorbaban o estaban molestos porque personas acercaban los niños a Jesús. Y aquí viene el primer desafío de la transmisión del amor de Dios. Muchas veces el ejercicio de transmitir a Dios está siendo duramente afectado por la labor que los padres hacemos hacia los niños. Duramente afectado. En este punto, los discípulos deberían de estar interesados en que Jesucristo bendijera el futuro de la comunidad. Pero los discípulos están interesados no sé en qué. Los discípulos están enfocados en otras cosas. Los niños, hermanos amados, por mucho tiempo han significado un sector que deben mantenerse lejos de los adultos para que no molesten. Mentira. Muchas veces no nos damos cuenta que los niños, y ojo con lo que le voy a decir, porque se lo voy a decir con amor y con mucho respeto, pero estoy hablando a una membresía que se está colocando en el lugar de un maestro. Amén. ¿Cuántos somos formadores de niños de los que estamos acá? Vaya. Diga a la persona que está a su lado, tú debes formar a los niños que puedas. Dígase, aunque no sea papá, aunque ya se les tiraron los niños y ya no pueda, usted debe formar a los niños. Ahora, ¿por qué es importante identificar? Gracias, hermano. ¿Por qué es importante identificar esa labor en el ejercicio de transmitir el amor de Dios? Créamelo, lo repito e insisto, con amor y con respeto. La generación de los niños es más importante que la generación de los adultos. Perdóneme, pero hemos fallado cantidad de veces en desarrollar miles de programas para los adultos. Pero bien decía mi mamá santo, ¿verdad? Árbol torcido ya no se endereza. Ay, si es que ahí queda justo. Hermanos, necesitamos. Yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. Dios mío. Ya me viste, Señor. Y nosotros muchas veces en esa actitud seguimos reprendiendo a los niños, haciendo ver que los niños no son importantes o todavía no entienden. Cuando yo me di cuenta en el embarazo de mi esposa que desde la panza entienden. Increíble. Increíble. Entonces yo no puedo observar en este punto, hermanos amados, que la transmisión del amor de Dios hacia los niños siga siendo afectada con dolo de parte de los padres. Sabe que muchas veces, hermano amado, el maestro le dice, y ahora sí enfoco lo que se hace en escuela bíblica, el maestro le dice a un niño, por ejemplo, en su infancia o en su nivel, le dice, ustedes van a tener fe y lo van a hacer de esta y de esta manera. Cuando llegan a casa, llegan emocionados, contando, no mamá, hay que tener fe. Vos cállate, no sabes nada de lo que está pasando. Y matan el trabajo de lo que en escuela bíblica se hace. Ojo, estamos reprendiendo a los niños como quien dice, vos no entendés las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ni nosotros somos espirituales. Si fuéramos espirituales, entendiéramos que ese niño que me instruyeron en escuela bíblica, Dios lo ha colocado como un instrumento de Dios para que me ayude a entender lo que yo, como ya no soy niño, ya no entiendo. Por eso la parte final del verso de Jesucristo. El que no pueda ser como uno de ellos, está frito.
Entonces, cuando nosotros vemos a los discípulos, interesante, porque la reprensión en las iglesias hacia uno de los sectores más importantes viene de la gente que más conoce de Dios. A los niños les enseñamos con temor muchas veces, con miedo, no temor, con miedo. A veces les enseñamos cosas que no tienen nada que ver. Nos interesa más decirle al niño que lo va a tragar la tierra, ¿verdad? A enseñarle que debe temer a Dios y respetar a Dios. A veces nos resulta más emocionante contarle a los niños historias de miedo. Y veo a padres contándoles historias de la ciguanaba, quemamos, el cipitío, el cadejo, la mano peluda. Qué tremendo. Y yo digo, padres cristianos haciendo eso, por favor, ¿qué pasa? Pero cuando un niño llega ante mí y quiere decirme algo que aprendió, yo lo reprendo. ¿Qué hacían los discípulos? Reprendían a quienes querían llevar los niños a Jesucristo. Y sigue diciendo el texto en el verso 14, cuando Jesús se dio cuenta, esto es importante, se indignó. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. O sea que los discípulos lo hacían sin que Jesús se los hubiera pedido. Y ojo, porque en la transmisión del amor de Dios hacia los niños, muchas veces estamos excediendo los inventos en nuestro día a día. Saben, hermanos amados, que los psicólogos opinan que es mejor que usted le dé un fuerte golpe a su hijo a que le deje marcado el corazón con pocas palabras que le hieren y le lastiman. Interesante. Ahora, ahí hay problema también porque la ley Lepina dice que usted no va a agarrar como que si es piñata a su niño. ¿Sí o no? Ojo. Hace poco me comentaba mi esposa que llevaron presa a una señora porque la acusaron de violencia con su hijo, porque mucho lloraba y gritaba. Y yo le digo, tené cuidado, te van a llevarle. Yo creo que por eso es que le preocupa. Pero es cierto. Entonces vengo yo, entiendo que debo aprender a guiar a mis hijos, pero también debo entender que no es a través del golpe. La Biblia dice, y ojo con esto, porque muchas veces hasta pegamos mal. Pegamos en la espalda, pegamos en el brazo, pegamos en las piernas. Ahí no se les pega a los niños. Pastor, ¿y usted quién es para decirnos dónde se les pega? No, no soy yo. La Biblia dice que se les da con una vara. ¿Sí estamos ahí? Y se les pega en un lugar específico. ¿En cuál? En las nalgas. En las nalgas, así dice la Biblia. Es que la Biblia no dice que hay que dejar al niño, ¿verdad?, a que mangonee a los padres. No. Hay que corregirlos, pero se les den la nalga. Usted no va a ver a un niño, mire maestra, fíjate que mi mamá. No, le va a dar pena. Pero en la espalda, si solo se siente, bueno, cuando se sienta. Pero, ¿cuántas veces un niño llega y le enseña? Y esa es vergüenza, mal testimonio. Por eso le digo, fíjese lo que ahora estamos hablando. A veces pareciera que solamente andarse escondiendo es mal testimonio. No, hombre, hermano. Transmitirles de mala forma el amor de Dios a nuestros hijos también es mal testimonio. También. Y créame que yo creería que es peor a que yo me ande escondiendo. Porque este niño yo lo estoy formando para un futuro. Yo al final ya voy para afuera de las grandes ligas. ¿Me explico? Ya no se pierde mucho. Pero con este niño sí. Hay toda una vida que recorrer. Y usted y yo somos responsables de transmitir el amor de Dios. Amén. Jesucristo se coloca entonces en una posición de maestro. Jesucristo va a transmitir el amor de Dios a los niños. En primer lugar, sintió molestia, porque él dice, bueno, ¿y estos de dónde se han inventado esto? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué reprenden a los niños? ¿Por qué los excluyen? Y note que acá viene la reacción del modelo de Jesucristo, porque muchas veces Jesucristo reprendió a todos aquellos que excluían personas. Y Jesucristo siempre fue un maestro o un instrumento que transmitía el amor de Dios a los que nadie quería. ¿Estamos de acuerdo? A los que todos rechazaban. Los niños también entraban dentro de esa categoría. Se sintió molesto por la actitud de sus discípulos y él empieza a hablar en el verso 14 y dice lo siguiente: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan,
porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños, grabes esa expresión, dejen que los niños vengan a mí. Jesucristo extiende su modelo o su amor para los niños también. Porque muchas veces estamos hasta cuestionando, y un niño quiere entender de la palabra de Dios. A veces sabemos padres que pensamos así. ¿Y qué va a entender un niño acerca de un discipulado? Nuestros niños son más inteligentes de lo que usted y yo pensamos y creemos. Nuestros niños son impresionantes. ¿Cuántos lo creen, papás? Son listos. Hay que aprovechar eso. ¿Por qué? Una de las religiones que está avanzando a grandes pasos está teniendo grandes resultados. Porque desde los 4 años los ponen a leer el Corán 8 horas al día. Ahora yo como papá, como no leo nada la Biblia, pues yo tampoco le leo la Biblia a mi hijo. Y cuando llega a casa, después de un culto una vez al mes, vengo y le digo, y eso es lo que te enseñan en la iglesia. Qué ingratitud más grande, porque quien debe ser reprendido soy yo, porque no está siendo un buen facilitador del amor de Dios. Usted y yo, y también quiero quitar esa mentalidad, no vamos a poner carga sobre los maestros de escuela bíblica. El día de ayer nos reuníamos con los coordinadores de escuela bíblica y los maestros están preocupados porque ellos quieren enseñarle a los hijos, a sus hijos, a nuestros hijos, a respetar, a ver bien aquí, a hablar bien allá, a hacer esto, a hacer lo otro. Y yo les dije, quítense todo ese estrés por una sola razón. A escuela bíblica le corresponde formar bíblicamente a los niños. Allá los papás, si no hacen su papel. ¿Estamos, iglesia? ¿Ha ido a las escuelas de padres? ¿Qué dicen los directores? La primera escuela es el hogar. Y eso es cierto. No quiere, hermano, y lo digo con amor para que usted no le ponga cargas a los maestros, ¿verdad? Y usted le cuestione a sus hijos, y eso es que no sé qué, que no sé cuándo. No. Pregúntele qué texto vieron. Y es más, hermano, si ni usted y yo recordamos de qué hablé el día domingo, y usted quiere que su hijo le diga todo lo que hizo en la clase, ¿sí o no, hermano amado? Comprensión. El niño está siendo formado. Trate la manera de que la iglesia para usted represente un lugar donde se forma bíblicamente la educación, el comportamiento y los valores que el niño debe de tener. Aquí se le van a reforzar. No estoy diciendo que a la iglesia no le importa, no. Solamente estoy diciendo que los reforzamos, no los educamos, porque eso se hace en casa. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Por qué cree que me preocupa a mí el terremoto que Dios me ha dado? Claro, así es el pastor, va a decir. ¿O no? Y es cierto. Ahí está la evidencia. Entonces, no puedo ignorar eso. No puedo ignorar. Finalicemos, por favor. Ya es hora, ¿verdad? Sí, ya es hora. Verso 15. Verso 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces acá necesitamos entender algo. El orgullo, la altivez y toda soberbia que podamos tener sobre lo que nos consideramos ser como hijos de Dios, aprendamos una cosa. Jesucristo nos enseña a que tenemos que bajar el nivel de un niño para transmitir el amor de Dios. Usted y yo, hermanos amados, insisto, si nos ponemos en contraste con la generación de niños, y para mí ellos son más importantes que mi generación, es porque en realidad nosotros muchas cosas ya no las queremos hacer. Y ojo, porque para cosas negativas sí actuamos puros niños, ¿verdad? Caprichosos, rebeldes, malcriados. ¡Qué tremendo! Ahí andamos, ¿verdad? Con pucheros, hablando, rezongando, puro bichito, ¿verdad? Interesante. Pero Jesucristo no lo dijo por eso, hermano. Jesucristo lo dijo en la actitud de anhelar el amor de Dios. ¿Cuánto anhelamos el amor de Dios?
Sería bueno que lo hiciéramos como un niño. Los niños cuesta, es claro, pero los niños son dóciles, son sensibles, no almacenan rencor. Ahora se mordieron uno con el otro y más tardecito, antes que la clase termine, ya se están abrazando. Rápido les pasa. A usted y a mí nos ven mal y andamos con ese estorbo meses y meses y meses. Nuestro esposo nos dijo algo, ahí andamos que pasamos todo el año amargados en el matrimonio. ¿Sí me explico? Difíciles. Entonces, esto sería un desafío para estudiarlo. ¿Qué significa ser como un niño? Jesucristo ahorita lo está haciendo, corrigiendo a los discípulos y les dice, ¿saben qué? Realmente, quien no aprenda a recibir el reino de Dios como uno de estos niños, no podrá hacerlo. No podrá tener acceso. ¿Y en qué condición nos deja a nosotros esta palabra, iglesia? Para mí es difícil interpretar este verso. Para mí es difícil. Porque entonces yo tendría, hermano amado, que preguntarme, bueno, y que no es solamente de hacer una oración, pues. Ahí es donde tenía que preguntarme si los frutos también son importantes. Porque Jesucristo a mí me está diciendo que yo debo de aprender a ser como un niño para que yo entre en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? De la actitud del corazón. ¿Cuál es la actitud que yo mantengo en el corazón? Cerremos con esta pequeña aplicación. ¿Cómo es la actitud de mi corazón en mi día a día? ¿Cómo es la actitud de mi corazón mostrando a Cristo? ¿Soy una persona odiosa, rencorosa, envidiosa, pleitista, celosa, que anda en gritonerías, en contiendas, en divisiones? La actitud de mi corazón es así. Yo no estoy siendo como un niño. ¿Sí? Soy una persona que está interesada en que otros no estén de acuerdo, en que otros estén empleitados. Estoy, hermano amado, yo siendo una persona que siempre busca estar alterando el ambiente, alterando el momento. Ten cuidado, porque eso no es tener la actitud de un niño. Una de las cosas, hermanos, que en verdad debemos aprender es que para transmitir el amor de Dios, en primer lugar, yo debo conocer el amor de Dios. Y a veces hay algo bien simple de cómo ver que alguien tiene contacto con el amor de Dios. La gente que en el corazón está conociendo a Dios sonríe fácilmente, fíjense. ¿Por qué? Proverbios lo dice, que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos tienen un rostro hermoso? Pero porque sonríen, no por otra cosa, ¿verdad? Mire la persona que está a su lado y dele una sonrisa. Una sonrisa. Charlie Chaplin en una ocasión dijo, no puedo finalizar mi día sin que haya sonreído. Uno de los comediantes de blanco y negro más famosos de la historia, que hacía reír a la gente solo con esos pasitos y el bastoncito, ¿verdad? Esa expresión es muy buena. De hecho, ahora en día hay algo incluso que se llama risoterapia. La risa como una terapia para bajarnos el estrés. Sonríe, iglesia. Trate la manera de reflejar en su rostro que Cristo le ama. ¿Cuántos están agradecidos porque Jesús le ama? ¿Cuántos son hijos de Dios en verdad? ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque Él es bueno, iglesia? Denle al Señor la gloria. Aleluya. Aleluya, dice aquel, ¿verdad? Hermano amado, Jesucristo nos demostró, al ser nuestro ejemplo, y nos desafía a seguirlo a Él, en que Él fue o representa el pilar más grande de transmitir el amor de Dios hacia los niños. O sea que de aquí en adelante, cuando vea a un niño, abrácemelo. Ah, pero es que no es mi hijo, abrácelo. Cuando esté aquí en la iglesia, saben que habemos muchos que hasta entre la misma familia no es cariñoso con los mismos niños. Cambie eso, hombre. Cámbielo. Es su sangre. Yo le estoy aconsejando que cuando venga aquí a la iglesia, usted trate la manera de ser cariñoso. Un niño que anda corriendo, dele un abrazo, dele la mano, hágalo sentir bendecido al niño. Dios te bendiga. Y que se quede, Dios le bendiga, hermano. Nadie le dice quizás eso. Dele un abrazo. No sienta, hermano amado, que usted no tiene responsabilidad
solo entienda, si soy representante de Cristo, debo transmitir el amor de Dios a los niños. Trate la manera de bendecir a los pequeñitos. Y ojo, el segundo desafío, para heredar el reino de Dios, también debo aprender a ser como uno de ellos. ¿Qué significa? Reciba testimonio del Espíritu de Dios. La clave es, ¿cuál es la actitud de mi corazón en el día a día? Si ahí usted siente que hay problemas, no se lo digo yo, se lo está diciendo el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se lo hace sentir, por favor no solo lo siente, cámbielo en el nombre de Jesús. Así que encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor la gloria, hermano. Él es digno, 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 digno. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.